Experimentos, hongos y bacterias. Primera fase. Experimentación, simulación de medio de cultivo. Los primeros experimentos, que constan de gelatina sin sabor, gota de agua, gelatina moho, gelatina suelo. Cada masa formada será una colonia de bacterias. La gelatina es un medio que contiene todos los nutrientes necesarios para que las bacterias se desarrollen normalmente y es mucho más barato. Sin embargo, tiene un pequeño inconveniente: las bacterias se entierran en el medio y con el paso de los días dificulta su posterior manipulación. Para que los microorganismos crezcan adecuadamente, un medio de cultivo artificial debe reunir una serie de condiciones: contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios, disponer de oxígeno, temperatura adecuada, humedad y pH. Cultivo de hongo filamentoso. El término moho se suele aplicar para designar a ciertos hongos filamentosos multicelulares cuyo crecimiento se da mucho en los alimentos. Los mohos se reproducen principalmente por medio de esporas asexuales. Algunos mohos también producen esporas sexuales. A tales hongos se les denomina perfectos. Los mohos podrían considerarse mesófilos, es decir, que son capaces de crecer bien a temperaturas normales. La temperatura óptima de la mayoría se encuentra alrededor de los 25 a 30 grados centígrados. En nuestro caso, el hongo filamentoso utilizado es el de una curuba en mal estado. Luego de varios días, los cambios generados en los cultivos que se pueden mencionar son los siguientes. El moho o hongo filamentoso ha comenzado el desarrollo de la colonia y presenta un color amarillento con ciertas ramificaciones. En el caso de la gota de agua de charca, se observa la turbidez del medio. Columna de Winagradsky. Fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Winagradsky. Es una representación sencilla de cómo está formado un ecosistema acuático natural. También permite conocer cómo se constituyen los tapetes microbianos formados principalmente por diferentes clases de microorganismos. La manera en que se desarrollan sus ciclos y la interacción que les permite coexistir entre ellos. La columna representa un sistema completo y autónomo. En la columna desarrollada en la práctica se delimita lo siguiente. Para la parte inferior utilizamos lodo mezclándolo con tiras de papel periódico, algunas hojas secas y materia orgánica. En este caso utilicé una fruta de curúa que se mezcló hasta obtener una mezcla homogénea y se le adicionó un clavo de acero. Luego se le adicionó agua de charca dejando unos 4 centímetros antes de llenar el recipiente utilizado. Posteriormente se selló con una bolsa de plástico. Todo este procedimiento se puede observar en el video. Tomando el registro de la segunda semana se observó algunos cambios como olor desagradable y en la parte superior se observan manchas de color parcialmente verde. A la tercera semana y media se observó que se había generado unas manchas verdes y algunas burbujas. Esto como consecuencia de la materia orgánica que se degrada hasta el dióxido de carbono o por el metabolismo de los microorganismos ya generados. En el fondo de la columna también se presentaron algunos cambios como las manchas de color negro en el lodo, producto de la reducción de sulfato. En cuanto al olor, es más desagradable. A la cuarta semana se observan manchas en color negro más marcadas en el fondo de la columna. En la parte superior se nota aún más el color verde que corresponde a algas eucariotas que se han generado. A continuación se darán respuestas a las preguntas planteadas. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? La coloración negra denota la presencia de microorganismos sulfatos reductores como por ejemplo el
desulfovibrio y desulfonas. La coloración es debida a la precipitación del sulfuro de metales pesados. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? La capa verde en zona superficial de la columna indica la presencia de alga. Se caracteriza por contener una alta concentración de oxígeno y una muy baja de azufre. En ella se pueden encontrar abundantes poblaciones de bacterias de diferentes clases, que generalmente se desarrollan en regiones acuáticas ricas en materia orgánica como arroyos o estanques. También se desarrolla gran cantidad de proveniente principalmente del lodo. La formación de la capa superior está formada principalmente por cianobacterias. Esto es lo que le da la coloración verde, y su principal característica es que estas realizan el proceso de la fotosíntesis, que ayudan a mantener la aerobiosis en la zona superior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Zona anaerobia o inferior, que constituye lodo. En esta zona se encuentra muy baja concentración de oxígeno y en ella se desarrollan diferentes tipos de microorganismos que crecen en condiciones anaerobias. Los que presentan respiración anaerobia y fermentan la materia orgánica, degradándola de manera incompleta. También pueden aparecer bacterias metanogénicas que generan CH4 metano, que se observa como burbujas de gas en el fondo de la columna. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Zona aeróbica es la más superficial disponible de una alta concentración de oxígeno. ¿Cuál es la fase microaerofila de la columna? Zona microaerofila está debajo de la aerobia con una menor concentración de oxígeno. Es la zona en la que solapan ambos gradientes, el del oxígeno y el del sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras de azufre como bellota, que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el H2S, sulfuro de hidrógeno, que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La ingeniería ambiental estudia los problemas ambientales desde una perspectiva científica integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones químicas, ecológicas, sociales y tecnológicas, centrada en su objetivo de generar e implementar un desarrollo sostenible. En este sentido, el estudio de los diferentes procesos que se llevan a cabo en un ecosistema acuático, natural, así como el desarrollo de diferentes especies como algas, bacterias y en general las diferentes clases de microorganismos, permiten conocer los aspectos químicos, ecológicos y científicos de estos procesos, que serán útiles para un posterior estudio, evaluación, cuantificación de fuentes hídricas y o ecosistemas.